buenos días. Es viernes 23 de enero. Acabamos hoy la semana número 4. Quiero recordar que tenemos una guía de lectura que ofrecemos gratuitamente. Escribe al correo revive@iglesiarevive.es y te la enviaremos gratuitamente, o envía un WhatsApp al +34 623 18 90 08. De esta manera tendrás la guía de lectura para leer la Biblia de lunes a viernes. Y luego los sábados y domingos quedan libres para que tú puedas recuperar si te has quedado atrás. Mi recomendación siempre es leer lo que corresponde a cada día, porque si intentas ir a la retranca, siempre vas a estar frustrado porque vas atrasado. Lee lo que corresponde a cada día y en los días libres recuperas lo que has dejado de leer. Es el tercer año consecutivo que nos proponemos leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Hoy nos toca leer Génesis 43 y 44, un precioso salmo, el Salmo 24, y Gálatas capítulo 1, y allí será donde vamos a meditar. Leeremos Gálatas 1, los versículos 1 al 5. Abrimos nuestras Biblias y con Eli leemos juntos la palabra de Dios. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Eli. Un evangelio sin filtros. Pablo y Bernabé acaban de terminar su primer viaje misionero, Hechos 13 al 14-28. Ellos visitaron ese viaje Iconio, Listra, Derbe, ciudad de las provincias romanas de Galacia, actualmente Turquía. Al poco tiempo de su retorno a Antioquía, Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos de diluir el cristianismo, haciéndolo más favorable para los gentiles. Estos cristianos judíos no estaban de acuerdo con las declaraciones de Pablo de que los gentiles no tenían que cumplir con muchas de las leyes religiosas que los judíos habían obedecido por siglos. Algunos de los acusadores de Pablo inclusive lo habían seguido a alguna de las ciudades de Galacia y dijeron a los gentiles convertidos que debían circuncidarse y cumplir con las leyes judías y sus costumbres, porque sólo así podrían ser salvos. De acuerdo a estos hombres, los gentiles debían ser judíos a fin de llegar a ser cristianos. En respuesta a este ataque, Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia. En ella él explica que al cumplir con las leyes del Antiguo Testamento o las leyes judías no obtendrían salvación. Una persona es salva por gracia mediante la fe. Y Pablo escribe esta carta en el 49 después de Cristo, poco tiempo antes del Concilio de Jerusalén, el que también trató sobre la ley en contra de la gracia. Y tenemos toda la información de este concilio en el capítulo 15 del libro de Hechos. Pero vamos a pensar en nuestros días. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Y si lo que llamamos evangelio hoy no fuera exactamente el evangelio? ¿Y si poco a poco lo hemos ido mezclando con ideas humanas, opiniones, reglas y tradiciones? Hoy quiero que volvamos al origen, al mensaje que no nació en la mente de un hombre, sino en el corazón de Dios. Si este tema te ayuda, te invito a que des un me gusta a este devocional. No suelo hacer esto,
pero creo que es importante de cuando en cuando recordarlo. Suscríbete y acompáñame hasta el final, porque estos versículos pueden cambiar tu manera de entender la fe. Y además, suscribiéndote y dándole al me gusta, apoyas nuestro ministerio. Comparte con los tuyos también el enlace de este devocional. La carta a los Gálatas, como hemos dicho, fue escrita a una iglesia que había empezado bien, pero se estaba desviando. No habían dejado a Cristo, pero estaban añadiendo cosas a Cristo. Y Pablo sabe algo con mucha claridad. Cuando se altera el Evangelio, se pierde su poder. Por eso, desde el primer versículo, Pablo va directo al grano. El Evangelio verdadero nace en Dios, se manifiesta en Cristo y existe para la gloria de Dios. Esa es la idea principal de esta mañana. Y eso lo vemos claramente en estos primeros 5 versículos de la carta a los Gálatas. Es un mensaje que viene de Dios. Dice el verso 1, no de parte de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo está diciendo algo muy fuerte. Esto no es una opinión personal. El Evangelio no nace en una cultura, no depende de líderes, no se adapta a modas, viene de Dios. Y eso nos confronta, porque hoy vivimos rodeados de mensajes espirituales, pero no todos vienen de Dios. ¿Creemos el Evangelio o solo la versión de él que nos resulta más cómoda? Detente un momento a considerar cómo has recibido el Evangelio y cuál es su contenido en tu vida. Porque tristemente vivimos días donde se le han añadido muchas cosas que no vienen de Dios. ¿Qué vemos aquí también? Una gracia que actúa por Dios. Dice el versículo 3 y 4, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados. El centro del Evangelio no somos nosotros, es Cristo entregándose. No vino a motivarnos un poco para que seamos mejores personas, darnos frases bonitas. Vino a rescatarnos. El problema no era solo lo que hacíamos, era lo que éramos sin Él. Y Pablo dice algo clave. Esto fue conforme a la voluntad de Dios. Miramos a la cruz y allí vemos un acto de Dios planeado. No fue un accidente, fue una expresión de amor. Dios quiso salvarnos y dio a su Hijo. Y lo vemos ya en Isaías 53, en el Salmo 22 y en tantos otros pasajes del Antiguo Testamento que anticipaban el sacrificio, el sufrimiento, la entrega. Dios planeó salvarnos. Él entregó a su Hijo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y este es nuestro tercer punto ya. Un propósito que glorifica a Dios. El Evangelio tiene un destino final. La gloria de Dios. No nuestra fama, no nuestro éxito espiritual o personal, no nuestro ego religioso. La fe cristiana empieza cuando dejamos de vivir para agradar a los hombres y empezamos a vivir para glorificar a Dios. El plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado. Un mundo gobernado por Satanás, lleno de crueldad, tragedia, tentación y decepción. El haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados fuera
sino que ya no estamos esclavizados en él. ¿Refleja tu vida la gratitud por haber sido salvado? ¿Vives para la gloria de Dios? Estos 5 primeros versículos de Gálatas nos recuerdan algo esencial. El Evangelio no lo inventamos, no lo mejoramos, no lo adaptamos, lo recibimos, lo creemos y lo vivimos, predicándolo y compartiéndolo. Por eso, comparte hoy este mensaje. ¿Qué significa para ti vivir centrado en la gracia de Dios? ¿Qué significa para mí que toda nuestra vida sea para la gloria de Dios, abrazando el Evangelio, tal como nació en el corazón de Dios, sin aditivos, sin arreglos, sin añadidos, el puro Evangelio de la gracia y la misericordia y la justicia de un Dios santo. Padre amado, en esta mañana, ayúdanos a vivir en ese Evangelio, a proclamar ese Evangelio, a respetar ese Evangelio, a amar ese Evangelio y a comunicar ese Evangelio de salvación. Sin añadidos, sin cambios, sin retoques, la verdad pura de tu amor, de tu justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Que podamos predicar hoy ese Evangelio puro. En tu nombre, amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles y recordad, lo que os deleita, os dirige. Dios mediante el próximo lunes nos reencontramos para compartir otro devocional si el Señor así lo permite.